Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, al servicio del pueblo como debe de ser. Recordándoles que la oficina de abogado más completa que tiene la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa, porque Roequesa es soluciones jurídicas en general. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, vamos a darle un saludo especial a señor Calderón, que está compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Señor Calderón, gracias por estar compartiendo con su programa El País en Blanco al servicio del pueblo como debe ser. En este momento vamos a tratar un tema muy importante que se ha referido hoy el presidente de la República, Luis Abinader, y es al proceso de la recuperación económica y el dinamismo de la economía, según el presidente Luis Abinader en una exposición que hizo en el día de hoy en la provincia de Puerto Plata. Dice el presidente que Puerto Plata es y seguirá siendo la provincia con la principal inversión para el turismo. Y es importante que se invierta en el sector turismo, ya que esa es la principal fuente de, podríamos decir, de ingreso del país. Y esa es la gallina de los huevos de oro para la República Dominicana. Antes eran la agricultura, pero ya pasamos de ese sector hace mucho tiempo y ahora es el turismo. Es decir, en los gobiernos de Danilo Medina, la principal entrada de divisa al país era el turismo y la remesa. En el gobierno de Luis Abinader, a causa de la pandemia que ha estado azotando al mundo, el sector turismo se ha ido al suelo y consigo también las remesas han bajado bastante, y eso es algo que llama mucho la atención, porque un país como lo es la República Dominicana no debe depender de una sola cosa, debe depender de varias cosas, que es la situación que ha estado viviendo Venezuela. Venezuela, un país que su principal fuente de divisa era el petróleo, llegó un momento que el barril de petróleo se fue al suelo y no costaba nada, y entonces eso hizo que la economía venezolana también se desplomara. Y los países no deben de mantener su economía basada en un solo renglón. Deberían de ser varios renglones para poder tener una mayor
dinamización de la economía y al mismo tiempo una mayor diversificación, como dicen los economistas. Yo no soy economista, pero sí soy politólogo y he dado 7 materias de economía, porque el que estudia ciencias políticas en la UAS tiene 7 economías que estudiar y no se gradúa si no pasa esas 7 economías. Entonces, dicen los expertos de la economía que no se deben de poner todos los huevos en una sola canasta. Y yo estoy de acuerdo, eso está comprobado. Todos los huevos no deben estar en una sola canasta. Hay que poner en diferentes lugares. Si una de esas canastas se cae, bueno, pues no se ha perdido todo. Y esa es una estrategia muy importante que es usada en el ámbito de lo que la economía se refiere. Y eso es muy bueno, muy bueno. Se llama diversificación de la economía. La economía debe ser multilateral, de diferentes ramas. Vamos a poder diversificar la economía con diferentes renglones, que es algo en lo que el presidente Luis Abinader no se ha enfocado. Luis Abinader se ha enfocado únicamente en el sector turismo y los demás sectores lo ha abandonado. No se ha visto. Este gobierno ya lleva 7 meses gobernando y no se ha hecho nada por los demás sectores. Ya no es tiempo de que estamos en pandemia y que vamos a seguir en pandemia. Es tiempo de que este gobierno de Luis Abinader y el PRM despierte y se ponga a trabajar a favor del pueblo, porque tenemos un gobierno que únicamente bla bla bla, anuncio y anuncio, pero esos proyectos no inician. Y los proyectos que se han visto, que se han estado trabajando del área turística, no son proyectos que son del Estado. Esos son proyectos de la oligarquía, del sector que Luis representa, de los ricos, para invertir en esos grandes hoteles. Y entonces para el Estado no hay ninguna inversión hasta ahora. Estamos mirando que tenemos un gobierno que únicamente se ha enfocado en el sector de la oligarquía y a los demás sectores le ha dado la espalda. Y esa es una situación que no se corresponde. Yo no entiendo cómo el PRM y Luis Abinader podrían estar pensando que van a gobernar más de 4 años si no cambian esa estrategia de gobernar que tienen. Una estrategia que únicamente es para los ricos. Los pobres en el gobierno de Luis Abinader lamentablemente se los llevó quien los trajo. Esa es la situación. Entonces me llamó mucho la atención esa palabra de ese discurso que dio Luis Abinader en el día de hoy en Puerto Plata. Eso es lo bueno que tiene el país en blanco, que en el país en blanco le traemos informaciones frescas y verdaderas. Aquí no se inventa con informaciones que no estén comprobadas, no. Son informaciones reales. Por eso el país en blanco tiene su credibilidad, porque aquí no inventamos con cosas que no estén las pruebas ahí. Entonces esas palabras de Luis Abinader, que fue en Puerto Plata en el día de hoy, donde estaba la esposa Raquel Arbaje y el ministro de Turismo David Collado,
y el presidente anunció que Puerto Plata es y seguirá siendo la provincia de las inversiones turísticas en el país, y eso es importante, que se siga desarrollando el turismo. Pero le debemos de llamar al presidente, recordarles que nada más no es el sector turismo en la República Dominicana. La economía no se debe basar en un solo renglón. Hay más renglones que hay que prestarle atención. Sabemos que él pertenece a la oligarquía y que a él lo que le importa es los ricos, su clase, y se ha olvidado de los pobres, pero hay que desarrollar los demás renglones que se necesitan. Y esa es la situación, esa es la realidad. No es nada más turismo, no es nada más sol y playa, no. Aquí hay muchos renglones de la economía que se necesitan avanzar. Aquí el gobierno de Luis Abinader y el PRM lleva 7 meses gobernando y todavía no ha hecho un proyecto que sea un proyecto de país. El presidente se ha enfocado en resolver cosas pequeñitas, cosas que no van a dar al traste a nada para lo que es el desarrollo del país. Entonces, este gobierno de Luis Abinader y el PRM lleva la misma trayectoria del gobierno de Hipólito Mejía, que era un gobierno que nada más, un gobierno que estaba ahí, pero que pasaron 4 años y no construyeron obras de infraestructura para el país, para el futuro. Los gobiernos no deben enfocarse en eso. Ahí yo estuve mirando en esas inauguraciones que el presidente hizo en el día de hoy en esa zona de Cibao. Y señores, eso da pena que para la remodelación de un polideportivo tenga que ir el presidente a inaugurar eso. Oh, pero eso es algo que llama la atención. Pues cuando usted me dice a mí que para un polideportivo tiene que ir el presidente con un equipo, con su gabinete, a inaugurar eso lo que da es lástima, eso da vergüenza. Igualmente que estuvimos mirando la inauguración también de un puesto de bomberos en Puerto Plata. Perdón. Eso es algo que yo entiendo que eso lo podría hacer un ministro. Ir a inaugurar un puesto de bomberos. La inauguración de una remodelación de un polideportivo. Vamos a dejarle eso al ministro de Deporte que inaugure eso y no el presidente. Transportar el presidente a Puerto Plata para esas inauguraciones de esa simple obra, eso es algo que no se corresponde. Y este gobierno, el gobierno de Luis Abinader y el PRM, no están construyendo obras que vayan a favorecer al país. Vamos a darle un saludo especial a Noel Ortegas, JNB, que está compartiendo con nosotros. También a Yané Bello, gracias, que están compartiendo con su programa El País en Blanco. Muchas gracias. Entonces, ustedes pueden hacer sus opiniones también por esta vía, nos pueden escribir. Recuerden que todas las opiniones para El País en Blanco son importantes. Todas sus opiniones son muy importantes para
su programa El País en Blanco. Así es que nos pueden escribir qué ustedes opinan con esta economía que va en franca recuperación, según Luis Abinader, inaugurando hoy un puesto de bomberos en Puerto Plata y una remodelación de un polideportivo. Un presidente trasladarse de Santo Domingo a Puerto Plata para reinaugurar una remodelación de un polideportivo que, según dicen las informaciones publicadas en el día de hoy, había estado deteriorado a causa de tormenta atmosférica, y hoy el presidente los remodeló y fue a inaugurar eso. Qué pena y qué vergüenza da eso, señor, eso es increíble. Pero lamentablemente ese es el gobierno que tiene el pueblo dominicano. Entonces, en estos 7 meses de gobierno, todavía aquí en la República Dominicana no se ha iniciado un proyecto de infraestructura que vaya a mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Entonces, este es un gobierno que se ha mantenido durmiendo en los laureles. Ya vamos con 7 meses, no se anuncia nada de un proyecto que pueda iniciar, únicamente palabras en el sector turismo, inversiones que no las está haciendo el Estado, sino el sector empresarial, el sector de la oligarquía, el sector el que representa a Luis Abinader y el PRM en este caso, y eso no está bien. Los gobiernos tienen que trabajar a favor del pueblo, tienen que hacer obra para el pueblo, para cuando pase su tiempo el pueblo pueda decir: esta obra la hizo el gobierno de Luis Abinader y el PRM. Como ha sucedido, Balaguer hizo su cantidad de obras, se enfocó en construir muchos apartamentos, muchas avenidas, y ahí están las obras del doctor Joaquín Balaguer, obras que fueron para el futuro, un hombre que tenía visión de futuro. Luego del presidente Joaquín Balaguer, ahí viene otro coloso de la política dominicana, el presidente Leonel Fernández, presidente 3 veces en la República Dominicana, único dominicano vivo que ha sido presidente en 3 ocasiones. Él es Leonel Fernández. Leonel Fernández hizo su obra. La obra más importante de Leonel Fernández fue la construcción del metro de Santo Domingo. Pasarán cientos de años y el pueblo dominicano estará recordando a Leonel Fernández por esa construcción de infraestructura que le hizo a la República Dominicana, como fueron las construcciones de túneles, elevado y metro. Esas son las obras que tiene Leonel Fernández que presentarles al país, y que pasarán cientos de años y nosotros no vamos a estar en esa generación, pero sí las generaciones venideras recordarán a Leonel Fernández por esas grandes obras que construyó, igual que como ha sucedido con Joaquín Balaguer en estos tiempos. Luego vino el presidente Danilo Medina, y ahí tiene su obra, cual se enfocó en las construcciones de miles de aulas, creación de instituciones importantes como lo ha sido el 911, que es algo muy importante, lo mejor que se ha podido hacer,
construcción de ciudad sanitaria, muy importante. Entonces, esas son las obras que los gobiernos deben hacer para que el país lo pueda recordar. Muchas avenidas para que el país lo pueda recordar y pueda tener su legado. Pero el gobierno de Luis Abinader y el PRM no ha iniciado un solo proyecto que pueda decir que va a ser un proyecto de infraestructura para el Estado. No, se ha enfocado en que construyan hoteles los ricos para que aumenten su fortuna. Y esa es la situación. Entonces, me llamó bastante la atención poderosamente cuando veo la información de que la economía va en franca recuperación y una dinamización de la economía según el presidente Luis Abinader. Yo no entiendo en qué parte es que vamos con esa recuperación económica y ese dinamismo de la economía, donde la población se está cayendo muerta de la necesidad, no hay un centavo en la calle, los productos de la canasta básica por la nube, los precios, que un pobre no puede ir a comprar la canasta básica familiar, que aquellos que tenían el programa de solidaridad se lo han ido desmontando y lo han quitado a la gran mayoría. Entonces yo no entiendo cuál es la recuperación económica que dice el presidente Luis Abinader tener el país. Yo no entiendo por qué, si los sectores más importantes que tiene la sociedad dominicana para poder dinamizar la economía están cerrados porque no aguantan los altos precios de los materiales de la construcción. Si el sector construcción está cerrado, que es el principal sector de movimiento de la economía, como dice el presidente que la economía va en una franca recuperación. La economía, yo entiendo que podría ir en una franca recuperación si se abren las puertas a las inversiones del Estado, que el Estado comience a construir obras de infraestructura, que el Estado pueda generar cantidad de empleo y que los materiales de la construcción bajen de precio porque están al doble de precio que tenían hace 7 meses atrás. Entonces ahí sí le estaríamos abriendo la puerta a una recuperación económica. Pero cuando usted ve que los precios de los materiales de construcción, que da pena y vergüenza decirlo, que una funda de cemento está costando entre 415 y 425 pesos, que esa misma funda de cemento hace 7 meses atrás costaba 270 pesos, eso es lamentable. Cuando usted ve que un bloque que costaba 23 pesos hace 7 meses atrás, ese mismo bloque está costando 40 y 45 pesos, eso no es una recuperación económica, es diferente, ese es un retroceso económico, porque un pobre que estaba pensando levantar una habitación para vivir ahí y olvidarse de estar pagando alquiler, ya se le ha cerrado la puerta, se le ha ido la oportunidad de que no lo va a poder hacer porque los materiales de la construcción están por la nube. Entonces, eso no se comprende.
un metro de arena que costaba 600 pesos 7 meses atrás, y que ahora ese mismo metro de arena cuesta 1.200 pesos. Eso no es recuperación económica, eso es un retroceso económico. Entonces, esa recuperación que dice el presidente de la economía, podría haber una recuperación económica real, pero en los bolsillos del grupo que está con él. Eso sí, yo estoy seguro que ese grupo que está con él, que está gobernando, que está manejando los recursos del Estado, para eso sí hay una recuperación económica. Pero a aquella familia que le entraban esos centavos de los proyectos de quédate en casa, de esos programas sociales, y que ahora se los quitaron, dígale, señor presidente, a esa familia que la recuperación económica es franca. A esos obreros que viven del trabajo de la construcción y que están desempleados sin trabajo porque los materiales de la construcción están por la nube y la gente no los puede comprar, y los constructores han decidido asociarse todos y parar la construcción. Dígale, señor presidente, a eso que la economía va en franca recuperación. Para todos aquellos ciudadanos que no tienen un empleo, aquellos compañeritos de la base que trabajaron para llevarlo a ustedes a gobernar y que hoy están en poder gracias al esfuerzo y sacrificio que hicieron todos esos compañeros del PRM, que buscaron los votos hasta debajo de las piedras, como dicen, que gastaron los zapatos, que gastaron las gomas de los motores y los carros, trabajando en la campaña para que hoy el Luis Abinader sea el presidente de todos los dominicanos, y que esos compañeros se encuentran sin empleo, llevándoselo quien los trajo. Dígale, señor presidente, que la economía va en franca recuperación. Y esa es la situación, esa es la realidad. Porque no se trata de hablar, sino se trata de la realidad. Se trata de lo real. Dígale a aquellos choferes que viven del transporte, del día a día, y que toda la semana tienen un tablazo con la famosa fórmula de Ito, de los combustibles. Dígale, señor presidente, que a eso, que la economía va en franca recuperación, que ninguno de esos sectores que he mencionado se lo van a creer. ¿Por qué? Porque hay una recuperación económica únicamente para un grupito, y esa es la situación. Yo tengo muchos amigos que me han estado diciendo, es que todo está caro, todo está por las nubes, nos estamos cayendo a pedazos, trabajamos en la campaña por el PRM para llevar a Luis al poder y ahora estamos desempleados. Entonces, para ese sector, la economía está en la peor desgracias, no una recuperación económica, como ha dicho Luis Abinader, y una dinamización de la misma, no. Para eso la economía está totalmente en una desgracia, porque no tienen posibilidades, porque trabajaron bastante y se han olvidado de ello. Entonces, este es un gobierno, el gobierno de Luis Abinader y el PRM, que se ha enfocado únicamente en un grupo de la oligarquía, situación que a mí nunca me ha sorprendido, porque nosotros los politólogos
sabemos que cuando va un grupo a gobernar, que ese grupo es de la oligarquía, lo único que hacen es destruir al Estado, volver el Estado un Estado parasitario y todo lo que le corresponde al Estado pasarlo al sector de la oligarquía y destruir el Estado y ello hacerse cada vez más poderoso y el Estado más débil. Esa es la situación de la oligarquía y de los empresarios cuando llegan al Estado. Pero el pueblo común no conoce eso. Eso únicamente lo puede conocer la generación del 98. Únicamente, repito, la generación del 98 puede conocer eso. Únicamente. Cuando hablo de la generación del 98, es un término que se utiliza bastante en la política. Los politólogos todos saben lo que es la generación del 98 y es una realidad. Y entonces, cuando se trata de esa generación del 98, se refiere a que de cada 100 personas, únicamente 2 tienen la oportunidad y los otros 98 pasan a ser el conglomerado. Y esa es la situación. 2 pertenece al 2%, bueno, superó. El 98 es todo el conglomerado. Entonces, esa es la situación. Cuando hablamos de la generación del 98, los politólogos saben todo a qué nos estamos refiriendo. Entonces, esa es una situación que llama mucho la atención y es una realidad palpable, lo podemos ver ahí. Por ejemplo, el corredor de la Núñez de Cáceres, ahí había un corredor de la ONSA que era del Estado, totalmente del Estado. El gobierno, el presidente Luis Abinader y el Intran sacaron la ONSA que eran del Estado y pusieron autobuses que pertenecen a uno de los empresarios de transporte en la República Dominicana. ¿A quién pusieron ahí? Les regalaron esa ruta a un señor que es senador, que se llama Antonio Marte. Antonio Marte llevó su guagua, compraron guagua nueva, la pusieron ahí, sacaron la ONSA de circulación, sacaron todos aquellos choferes que tenían carritos de concho, que se la buscaban en esa ruta, lo sacaron y entonces ahí pusieron la ruta de Antonio Marte. Mientras el gobierno tenía la ONSA, que la ONSA le cobraba 15 pesos a los usuarios de ese servicio, ahora ellos le pusieron la guagua de Antonio Marte y le cobran 35 pesos. Ahí en eso se enfoca la oligarquía. Eso es algo que Luis Abinader ha hecho, sacó la guagua del Estado, la ONSA, y le dio la ruta a Antonio Marte. Antonio Marte le cobra 35 pesos a los usuarios. Ahí en esta semana pudimos ver en diferentes puntos de esa ruta los usuarios haciendo huelga con pancarta y protestando. ¿Por qué? Porque Luis Abinader y el PRM le quitaron la ONSA, que se la puso Leonel Fernández, cobrándole 15 pesos actualmente, y le ponen la de Antonio Marte para cobrarle 35. Mire la diferencia que hay, de 15 a 35. Entonces, esa es la situación, esa es la famosa alianza público-privada que tiene Luis Abinader y el PRM. Eso es únicamente una forma de sacarle beneficio a la oligarquía al Estado y destruirlo.
Y si el gobierno no cambia esa estrategia, vamos a tener en pocos meses, vamos a terminar de tener un estado totalmente parasitario. Y esa es la realidad. Y esa es la situación. Y por eso es que a los pueblos no les conviene que la oligarquía vaya a gobernarlos. Señores, el Estado no es para empresarios. El Estado no es para oligárquicos. El Estado es para los políticos. No hay una persona que pueda hacer un trabajo mejor hecho a favor del pueblo que un político. ¿Por qué? Porque el verdadero político está para servir. El verdadero político está para ayudar, no para acumular fortuna y riqueza para destruir al Estado. Y eso es lo que han hecho los gobiernos, no únicamente de Luis Abinader, sino todos los gobiernos que pertenecen a la oligarquía. Y esa es la situación. Mientras esa base del PRM anda por ahí muriendo de hambre, luchando por un empleo, que trabajaron y no se han recordado de ellos, que les llaman y no les cogen el teléfono, que lo buscan y se le esconden. Ese es un grupo que está en el gobierno, que está cobrando bien, y el que está cobrando bien se olvida del que no lo está. Se olvida de aquel que tiene la necesidad. Se olvida de aquel que trabajó para llevarlo ahí. Y esa es la situación. Por eso es que es muy delicado la oligarquía manejando el Estado. Y esa es la situación. Son cosas que las entendemos bastante los politólogos, y es algo que no se debe de luchar para que la oligarquía llegue al Estado. Y esa es la situación. Desde aquí nosotros le hacemos un llamado al gobierno de Luis Abinader y el PRM, ya de hacerle esta crítica constructiva, de que se pongan la pila, de que trabajen a favor del pueblo, de que se pongan a realizar los proyectos de infraestructura que vayan a dar al traste a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos, mientras el gobierno esté construyendo obras que no son significativas para el país, sino para una comunidad. Esa obra, como esa que inauguró Luis Abinader en el día de hoy, la remodelación de un polideportivo, la remodelación de un destacamento de bomberos, esas son situaciones que hay que dejar hacer a los ministros. El presidente no está para eso, para ir a inaugurar una remodelación de un polideportivo, una remodelación de un puesto de bomberos. No, eso es, un ministro puede hacer eso. Y eso es importante porque el presidente es la figura más importante que tiene el país y debe dársele su importancia. Esas son obras pequeñas, esas obras las deben de manejar los ministros, no el presidente de la República. Ahora, lo que le hacemos el llamado al presidente a que comience a construir la obra de infraestructura que se necesita en el país, la construcción de la segunda línea del metro, que la necesitamos bastante, de la carretera Mella, desde la San Vicente de Paúl, donde termina ahí en el mismo cruce de la San Vicente con carretera Mella. Necesitamos esa construcción desde ese punto hasta donde va el proyecto original, que es el Instituto de San Luis. Ahí es que va la construcción del metro, no iniciando para allá atrás, para la San Vicente,
cogiendo esa parte de Alma Rosa. No, la línea de metro es directamente del Instituto de San Luis en Santo Domingo Este a que empalme ahí con Megacentro. Esa es la línea de metro que necesitamos, y desde aquí le hacemos llamado al gobierno a que inicie ese proyecto y se deje de estar anunciando obras del sector privado. Hay que darle participación al Estado. Lo del Estado es del pueblo. Esos hoteles que se van a hacer, eso no beneficia al pueblo, sino a un grupo de empresarios que tienen una cantidad de millones indeterminados y los que van a adquirir nueva cadena hotelera y van a aumentar su fortuna y su riqueza. Eso es lo único que se va a hacer. Entonces, desde aquí he llamado al presidente: señor presidente, hay que construir la obra que son del pueblo. Esa línea de metro, Megacentro, Instituto de San Luis, hay que iniciar esa obra. El puente que va a la calle Puerto Rico a conectar con el Distrito Nacional, hay que iniciar esa obra. Un nuevo puente se necesita también ahí para unir a Santo Domingo Norte, a Villamella con el Distrito Nacional. Se necesita un puente que pueda conectar esas dos comunidades que son muy importantes. Eso es lo que el gobierno debe hacer. Ahí es que el gobierno debe de enfocarse en la construcción del pueblo, la construcción de la UAS en Santo Domingo Este. Eso es lo que debe hacer el presidente Luis Abinader. Trabajar para el pueblo, trabajar en obras que sean obras que vayan a dinamizar la economía, y además de eso sean obras del Estado, obras hechas con el dinero del pueblo dominicano, porque todos los sectores son importantes. Si el turismo es importante porque es la gallina de los huevos de oro, también es importante que los ciudadanos puedan tener la línea de metro de la zona oriental, los puentes que unen a Villamella con el Distrito Nacional, a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, ahí en el Sancho Sama. Hay que trabajar fuertemente en esas obras que son obras de infraestructura y que van a favor del pueblo dominicano. Ese es nuestro llamado al presidente Luis Abinader y el PRM. Trabajen para el pueblo, no trabajen únicamente para ese grupo insaciable, como dijo el doctor Joaquín Balaguer, que lo es, los empresarios y los verdugos de la oligarquía en la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos en breve.